Hay una serie que está entre las tendencias, Sí. ¿sí? Está cargada, está a disposición en Netflix. Tiene que ver con un hecho policial, por eso le preguntaba por los géneros. Tiene que ver con un asesinato que conmovió a la Argentina y en particular a la provincia de Córdoba, Río Cuarto. Estamos hablando del caso de Nora Dalmazo, ¿sí? En Río Cuarto. Y bueno, se estrenó hace pocos días la serie que busca, por lo menos, desentrañar un caso que quedó sin resolver. Es un documental de este femicidio que ocurrió, como pasa el tiempo, en el año 2006. ¿No? Presenta testimonios exclusivos y también material inédito. Por eso vamos, antes de presentar la nota, vamos a compartir el tráiler, ¿sí? Los invitamos y lo compartimos, dale. No era rica, no era empresaria, no tenía 18 amantes, no vivía en un country, no jugaba el juego de la olla, no era swinger. No sabemos si Nora Dalmazo se quería separar, si fue abusada, si tuvo sexo consentido. Nos dicen que la mató un sicario, un obrero, un amante, el marido. El caso atrajo desde su origen como un símbolo de lo que le sucede a los que se apartan del modelo patriarcal. El caso reveló nuestra moral engañosa, revulsivos prejuicios y una necesidad de condenar todo lo que sea estatus, poder y placeres. Hay algo que tiene que ver con nosotros, como violadores o resentidas víctimas, que no se solucionará por más que pongan preso de por vida al asesino de Nora Dalmazo. Bueno, ese es el tráiler de este documental, ¿no? Que se estrenó, decíamos, el 19 de junio en Netflix, Las 1000 muertes de Nora Dalmazo. Le vamos a agradecer, le vamos a saludar a Denise Auditrio, es periodista, docente, especialista en comunicación digital de la Universidad Nacional de La Plata, corresponsal de La Voz también. Denise, bienvenida a Aire de Santa Fe, el equipo de Algo que Decir te estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, qué atrapante, ¿no? Para aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad de ver la serie, qué atrapante la presentación, ¿no? Que se hace de un caso que conmovió a la Argentina, que demandó horas y horas de televisión, de debate, y en definitiva provocador el cierre, ¿no? De este adelanto, donde decía, bueno, en definitiva, es mucho más que un homicidio, ¿no? Que tiene que ver con Claro. Con lo cultural, en definitiva. Sí, la serie tiene como un enfoque humano, o sea, no se trata de una serie de investigación del caso judicial. Claro. La novedad que tiene la serie es que incorpora los testimonios de los hijos, que nunca habían hablado así, y del viudo también, de Marcelo Macarrón, que recordamos llegó a estar acusado por el crimen y fue absuelto en el 2022. Lo que a todos nos impacta después de 18 años, además de que este caso esté impune, ¿no? Y que pasaron 18 años y en diciembre del año pasado a la mujer la encuentran muerta, estrangulada en la cama de su hija, estaba sola en la casa en noviembre del 2006. Primero dijeron que podía haberla matado un amante, después que en realidad esa persona ni siquiera la conocía, después metieron preso a un pintor, Gastón Zárate, hubo una movilización popular, el perejilazo, después apuntaron contra el hijo, ahí fue tremendo porque decían que como el hijo era gay, podría haber matado a la madre. Después contra el marido, imaginaron que el marido podría haber vuelto del torneo en el que estaba en Punta del Este durante la noche, tener relaciones con ella, matarle y volverse al torneo de Punta del Este, que de hecho ganó ese fin de semana. Después dijeron, bueno, si no fue el marido de ese modo, debe haber contratado un sicario. El marido fue a juicio y ahí se determinó que era inocente. A todo esto pasaron 18 años y justo en diciembre del año pasado, cuando el nuevo fiscal que toma la causa empieza
desde cero, dice, bueno, habían determinado en el cinto con el que estrangularon a Nora Dalmazo, habían determinado un ADN desconocido, además de rastros del marido, que después se interpretó que eran porque él vivía en esa casa y pudo haber dejado rastros en esa bata otro día. Incluso en el cuerpo de la mujer podían estar de antes de que él se fuera. Pero ese ADN desconocido, recién en diciembre del año pasado, a mediados del año pasado, empiezan a hacer ADN de todos los que pasaron por la casa en el último mes. Eran 200 personas. Y en diciembre el número 45 de los ADN les da positivo. Y coincide con una persona que trabajaba como ilustrador de pisos en la casa, como parquetista. Bueno, esa novedad nos sorprende a todos. Esta persona, ahora lo que se debate es si se puede juzgarla o no, si se puede avanzar, porque estaría prescripta técnicamente la causa, 18 años, estaría prescripta. Y no solamente le da ese ADN del cinto de la bata, de 12 muestras del cinto, 8 le dan el ADN completo de Bárzola, Roberto Marcos Bárzola. Hay otras que es dudoso porque está un poco diluido, pero en 8 muestras le da, sino que compararon un pelo que hallaron en la entrepierna de la mujer, un pelo púbico, y le da 99,99 a Bárzola. Entonces, hoy tenemos un ADN, pero la causa se está debatiendo en la justicia si está prescripto o no, si puede haber alguna circunstancia excepcional, como que la familia no pudo ser querellante y por eso ese tiempo que estuvo imputado el hijo 5 años, por ejemplo, se descuenta. Están ahí en toda una disquisición judicial, pero bueno, esa es la parte que no trata demasiado la serie, sí hace el raconto, pero hace más hincapié en cómo lo vivieron los hijos a todo esto. Eso es lo más impactante. Ahora, Denise, lo que cuentan desde adentro. ¿Con qué crees que tiene que ver toda esta especie de enchastre judicial? Porque digo, estuvo todo el círculo cercano en algún momento apuntado, imputados y demás. Con una cuestión de género, con una cuestión de poder, con todo junto. Claro, este caso tenía todos esos condimentos, sí, de sexo, de poder, porque el vocero, el amigo del viudo Marcelo Macarrón, Daniel Lacasa, era una persona que había estado en la Secretaría Nacional de Lucha contra la Droga, fue el del famoso de la campaña Sol Sin Drogas, estuvo también en varios cargos públicos y tenía contactos con el poder. Enseguida, bueno, Río Cuarto es una ciudad chica, el chisme, los prejuicios incidieron tremendamente en este caso. El estigma. Claro, y ni hablar de la cuestión de género, porque eso que sale ahí en el tráiler, que yo digo, es una nota que escribí en el año 2007. Yo vivo en Río Cuarto, soy corresponsal del Diario de Córdoba, de La Voz del Interior, y claro, yo veía que se decía que ella era swinger, que jugaba el juego de la olla, que tenía 18 amantes, un montón de barbaridades. No sabía cómo decir no, no era así, o sea, no era una persona ultramillonaria. La familia de ella tiene una empresa fúnebre y algunas propiedades, pero tampoco era, digamos, una persona. Sí les gustaba mucho estar en ese círculo como de alta sociedad en el sentido de participar, pero en definitiva, nada justificaba que la maten. Nada justifica que maten a una mujer. Ni cómo se viste, sí, ni a qué fiestas va, nada. Denise, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Gracias por este ratito para ir a Santa Fe, para algo que decir. Te quiero preguntar a ver si se interpela en este caso el tratamiento mediático que tuvo este caso, que también, ¿no? Recién decía, se dijo un montón de cosas que después no terminaron siendo ciertas y que evidentemente son cosas que se dijeron por decir, por sumar un punto más de rating o por un clic más. ¿Ese tratamiento interpela también la serie, ya que se pone la óptica de las familias? Y eso que no había redes sociales en ese tiempo, claro. Facundo. Entonces, bueno, ahí la culpa de todo era de los periodistas, digamos, de la violencia simbólica, porque es violencia de género simbólica lo que se ejerció contra ella. Hoy en día, por redes, ¿qué se diría? ¿Qué se diría? El problema creo que es ese, y por eso apuntaba un poco en el momento en el que yo escribí esa nota, en que mandaban los ADN a estudiar al FBI, porque hay otra cuestión que es, ante un caso así, la justicia del interior del país, por ahí no tiene recursos. Acá ha pasado de que hay un asesinato y hay que esperar que lleguen los peritos de Córdoba.
están a más de 200 kilómetros. Entonces, todo eso conspiraba contra una resolución del caso de la inexperiencia, más los prejuicios, más era como que les pasó por encima el caso, ¿no? A quienes tenían que resolverlo. Y bueno, en ese momento no había redes sociales, el periodismo tampoco había, que esto es otra cuestión que por ahí tendríamos que revisar, ni un protocolo, ni un modo de, o sea, no es cuestión de decir, no, bueno, no informamos más nada, hay que eliminar el periodismo, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar el derecho a la información que tiene la gente con esta necesidad de preservar la investigación? En definitiva, después de todo lo que nos pasó, nos quedamos diciendo, bueno, fue todo un desastre, criticando, algo que también muchas veces te posiciona, decir, ay, está todo mal, denunciar y sentenciar y condenar, o nos ponemos a reflexionar, que es un poco el sentido de la nota, ¿cómo hacemos para no volver a repetir todo lo que nos trajo hasta acá? ¿Y qué crees que pasaría hoy en un caso similar? Hemos tomado nota, aprendimos. Creo que, o sea, para mí es muy bueno que después de 18 años esa notita te encontró eco, digamos, aunque sea en este documental. Que creo que hemos avanzado un poquito en lo que tiene que ver con, sobre todo con la violencia de género, después de tantas historias tristísimas. Sí nos falta mucho, y ahí la cultura digital nos juega como una mala pasada, porque los algoritmos nos van a acercar siempre lo que es afín con nuestra forma de pensar. Entonces, todo lo que buscamos siempre confirmar lo que pensamos, y al que no nos gusta lo bloqueamos. Cada vez se polarizan más las opiniones, sí, y cada vez cuesta más encontrar puntos en común, nos olvidamos de esas palabras, consenso, diálogo, es como... Entonces, reflexionar sobre eso, ¿cómo hacemos para a lo mejor no tomar partido o repensar nuestros prejuicios y escuchar un poquito más, profundizar, tratar de, antes de juzgar a la víctima, de revictimizarla, decir, bueno, ¿cómo será? Estar atentos, escuchar diferentes opiniones. Me parece que es por ahí. Claro, pensaba que ni siquiera ni una menos estaba, ¿no? No. Ni una menos, se cumplieron 10 años hace poquito. Claro. Y esto fue en el 2006, principio de siglo. Uh-huh. Y bueno, y todo lo que bueno, Juan, vos hablabas de las mujeres, la cantidad de femicidios que se han dado y demás, y cómo surge justamente el Ni Una Menos como una especie de explosión de todo eso. Sí, creo que por ahí ni con el Ni Una Menos hoy en día nos podemos salvar las mujeres de ese estigma del que se trata tanto el caso de Nora como un montón de otros casos. Creo que cuando hay un femicidio lo primero que se piensa es con quién estaba, qué salía y por decirlo de otra manera, qué tan corta tenía la pollera, cuando en realidad no hablamos de la pollera. Creo que es muy común eso y no sé cómo vamos a hacer como sociedad realmente para que eso deje de pasar, porque yo misma como feminista te podría decir que ni el feminismo, digamos, con la lucha del feminismo hoy en día, igual la gente lo sigue haciendo y parece que lo va a seguir estigmatizando. Lo que mencionó ella de que se juzgaba o se pensaba que el hijo podía llegar a ser sospechoso solo por la orientación sexual no tiene ningún tipo de sentido. Y ni siquiera era mujer tampoco. Bueno, son una cadena de estigmas que nunca para. Claro. Sí, yo creo que es como un espejo, ¿no? El caso. Y está bueno mirarnos y está bueno empezar a pensar cómo hacemos para cambiar, aunque sea mínimamente, esto. Denise, agradecerte. Nosotros queríamos charlar con vos, además invitar a aquellos que les interesa ver la serie. Justamente el tema es muy atrapante, fue el caso, como lo contamos, muy atrapante, por eso está buena esta vuelta de tuerca con lo que pueda parecer, ¿no? Es la primera vez que se cuenta desde adentro, adentro. Eso es lo impactante, cómo lo vivieron los hijos. Tal cual. Denise, un abrazo, muchas gracias. Gracias, un placer, que tengan un buen